Si el desarrollo personal es el tema del cual te gustaría aprender más, ¿no es cierto? Entonces este espacio de seguro es para ti. Te doy la más cordial bienvenida a Siente todo tu potencial con Arca, en donde vamos a ir conversando sobre la importancia del desarrollo personal y cómo este nos permite generar una vida en mayor bienestar, donde vamos a ir hablando sobre la importancia de ciertos procesos de autodescubrimiento, de gestión emocional, de relaciones interpersonales, de cambios de hábito y cómo podemos sacar lo mejor de nosotros cuando nos enfocamos en este tema tan importante que es el desarrollo personal y el bienestar. El episodio de hoy, la importancia del autoconocimiento, así que quédate porque este espacio es para ti. Y te doy la más cordial bienvenida a este espacio donde el tema central del día de hoy es la importancia sobre el autoconocimiento o la importancia del autoconocimiento y cómo podemos operar de mejor manera en nuestra vida, en nuestro mayor bienestar, poniendo un poquito el enfoque en este tema de saber quiénes somos y para dónde vamos. Bueno, soy María Luisa, coach docente, y he creado este espacio para poder transmitir la importancia de estos temas que a veces por mucho tiempo han quedado al lado, y hoy día estamos en una era muy muy interesante porque estamos poniendo estos temas, estamos poniendo el tema del autoconocimiento, estamos poniendo el tema de la gestión emocional en la mesa. Hoy día hay más personas y más organizaciones que ponen el foco en esto porque es lo que nos permite desarrollarnos al máximo, ¿no es cierto? Sacar lo mejor de nosotros a través de tener muy claro quiénes somos, ¿no es cierto? Y qué hemos venido a hacer a este mundo. Y vamos a hablar hoy día sobre el autoconocimiento. Pregúntate un poquito si el autoconocimiento ha sido un tema en tu vida, si lo has trabajado, es algo que hoy día está presente en ti, y vamos a ir viendo qué nos va diciendo, por ejemplo, la historia de esto, qué nos dice algunos autores referentes a este tema, y te quiero invitar también a hacer algunos ejercicios, algunas preguntas que te voy diciendo para que tú vayas trabajando en este ratito que nos escuchas este tema de la importancia del autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento en sí? Bueno, muchos autores nos han hablado de esto, entre ellos, por ejemplo, Carl Rogers, que nos habla de que el autoconocimiento tiene mucho que ver con el autoestima y que tiene que ver con, primero, conocernos, aceptarnos, tener el aprecio por nuestras características personales y tener súper claro cuál es el desarrollo de nuestras potencialidades. O sea, ahí Carl Rogers habla de autoestima, de conocimiento, de aprecio hacia nosotros mismos y cómo esto nos puede llevar a un mayor y mejor desarrollo de nuestras habilidades. Daniel Goleman, conocido por la inteligencia emocional, nos habla de que el autoconocimiento es la capacidad de reconocer también nuestras emociones, ¿ya? Estas emociones que son propias, ¿no es cierto? Y que nos pueden también motivar a operar de una u otra manera en el medio, manejar de una u otra manera cómo nos relacionamos con los demás, y también tiene que ver con una palabra que él habla sobre la empatía. Entonces aquí también tenemos algunas ideas, por ejemplo, que tiene que ver ya con los sentimientos, con la motivación, con las relaciones entre las personas y la empatía. Vamos a ir un poco más atrás, en realidad no un poco mucho, como diríamos. Y Sócrates también toca el tema del autoconocimiento, y después también vamos a ver un poquito de lo que nos dice Platón. Y Sócrates dice que es un tremendo desafío este tema, porque él habla sobre conócete a ti mismo, ya que el autoconocimiento tiene que ver con aprender a conocerte a ti mismo, y que esto es un reto para todas las personas, y que si bien nosotros tenemos que detenernos, lo importante es analizar nuestro interior en lo más profundo. El autoconocimiento implica un análisis profundo a nuestro interior, y eso a veces es complicado. Ya muchas veces me encuentro con personas que
que siempre me comentan de que qué difícil, ¿no es cierto? Esto de conocerse, de ir hacia adentro, porque también depende de decidir hacia dónde quieres llegar y también implica tiempo. Pero hoy día nos vamos a dar cuenta de que en este ratito vamos a ir aprendiendo algunas cosas de este tema y vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a reflexionar algunas preguntas que a lo mejor también nos pueden ayudar a poner este tema en nuestra vida. En la filosofía, el autoconocimiento habla sobre la toma de conciencia de nuestros rasgos de la personalidad, cómo nos comportamos, cómo son nuestras emociones, cómo es nuestra autoestima, incluso creencias, valores, metas, objetivos, etc. La filosofía también nos invita a que el autoconocimiento es un conjunto de todo lo que hacemos y cómo todo lo que yo hago y todo cómo yo voy operando en el medio me va permitiendo, ¿no es cierto?, alimentar este ser yo, ¿ok? Entonces es muy amplio. Y Platón nos habla de que el autoconocimiento, fíjate que también se da en la medida que yo me relaciono con un otro, porque también abro la posibilidad a poder comprender, habla sobre la comprensión espiritual y habla cómo nosotros nos podemos reflejar en otros individuos y podemos reflejarnos, el ser propio, en otros. Entonces, que las relaciones también son importantes para este tema. Y esto tiene mucho sentido porque el autoconocimiento en sus primeras etapas también se da mucho en función de cómo nuestros niños más pequeños se van relacionando con los adultos o cómo nosotros como adultos nos relacionamos con nuestros más pequeños. Entonces, el autoconocimiento, si bien es un trabajo personal, también tiene mucho que ver con cómo otros me van colaborando en este proceso de autodescubrimiento. Ahora, yo te pregunto y quiero invitarte a que te hagas la pregunta de, si bien existen muchas definiciones de autoconocimiento, pero yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti el autoconocimiento? ¿Ya? ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Porque independiente de las diferentes definiciones que podamos encontrar referente a este tema, es interesante saber cuál es mi propia definición de autoconocimiento en relación a mi propia vida, a mis propias características, a cómo yo me he ido relacionando con los demás, cuál es mi propia historia y cuál es el proceso de autoconocimiento que yo he tenido. A lo mejor he tenido un muy buen proceso de autoconocimiento, a lo mejor no, pero independiente de las definiciones que existan afuera, yo creo que es muy importante hacer un alto y preguntarte cuál es tu propia definición de este tema, qué lugar tiene en tu vida el autoconocerte, ¿ya? ¿Dónde están tus fortalezas? ¿Conoces tus fortalezas? ¿Y cuáles son o dónde están tus desafíos? Aquellas cosas que tú sientes que no son positivas, pero que sí puedes mejorar, que sí te desafían a decir, oye, yo puedo mejorar este aspecto y lo voy a hacer. Entonces, independiente de las diferentes definiciones que existan respecto al tema, yo creo que en el autoconocimiento, es muy importante hacerte la pregunta, ¿qué lugar tiene este tema en mí? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque cuando yo decido, ¿no es cierto?, trabajar el bienestar en mi vida, poner la palabra bienestar en mi vida, el autoconocimiento forma parte importante del pilar del bienestar emocional, del bienestar personal, porque todo lo que yo soy y cómo yo me voy conociendo, autodescubriendo, autogestionando, autoliderando, me van a implicar siempre un mejor desarrollo, un mayor potencial. Entonces, esa pregunta es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué es importante el autoconocimiento? ¿A qué me lleva el autoconocimiento? El autoconocimiento me lleva a aprender mucho de mí, pero yo creo que hay tres cosas súper importantes que son como básicas. Primero, que generamos identidad.
¿ya? Tengo súper claro quién soy, cuáles son mis fortalezas, dónde están mis desafíos, ¿no es cierto? Para que yo pueda operar en el medio y decir, yo vivo de acuerdo a estos valores. Me da seguridad, ¿ya? Soy más segura o seguro de mí mismo y eso me permite también tener mucha claridad al momento de tomar las decisiones, qué decisión voy a tomar, por qué la voy a tomar, porque tengo muy claro hacia dónde voy. Y lo otro que me permite generar mayor fortaleza, resiliencia al momento, por ejemplo, de enfrentarme a desafíos o generar cambios en mi vida. Entonces, el autoconocimiento también me permite esa relación, ¿ya? Esa relación conmigo que se proyecta hacia los demás. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de los diferentes ámbitos del bienestar, me voy a dar cuenta de que el bienestar tiene que ver con la gestión emocional también, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con cambio de hábitos y tiene que ver, por ejemplo, con mis relaciones interpersonales. Pero estas cuatro cositas que les acabo de compartir están dentro del autoconocimiento, ¿ya? Porque si yo no me relaciono bien conmigo mismo, ¿cómo me voy a relacionar con los demás? ¿Ya? Entonces, mi propia relación de amor propio también se va a ir viendo reflejada en cómo me relaciono con los demás. Cuando yo tengo claro, soy súper segura de mí misma y sé dónde están las decisiones y por qué las tengo que tomar, voy a tomar decisiones que son más beneficiosas para mi vida. Y así, el autoconocimiento podríamos decir que es un entramado perfecto de hilos de colores para poder formar un hermoso tapiz en donde todo se configura para poder dar a crear, ¿no es cierto? Crear este gran tapiz que yo tengo uno aquí, de quiénes somos en realidad. Entonces, el bienestar, los pilares del bienestar y el autoconocimiento se van entramando, se van superponiendo unos con otros para dar forma a algo hermoso que es tu ser, que es tu propia existencia. Y es muy importante esto porque cada vez que tú pones este tema en tu vida, por ejemplo, hoy día si estás en la maternidad, estás con hijos pequeños, estás con adolescentes, estás trabajando con un otro, es muy importante darte los tiempos para poder trabajar esto. ¿Por qué? Porque si a mí, como persona adulta, es importante este tema, cada vez que yo trabajo el autoconocimiento con personas adultas, ¿qué logramos? Primero, nos damos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas. Nos damos cuenta de cuáles son nuestros desafíos. Podemos entender de mejor dónde están nuestras necesidades y podemos también entender mejor nuestro mundo emocional. Y cuando nosotros logramos entender esto, también podemos entender a un otro. También podemos entender dónde están las fortalezas, los desafíos del otro, cuáles son las necesidades emocionales del otro y cuál es la mentalidad de crecimiento que yo quiero tener. ¿Ya? Eso es muy importante, porque el autoconocimiento no solamente tiene que ver con saber quién soy, sino entender dónde está mi potencial de crecimiento y desarrollo. Y eso implica aprender, ¿no es cierto?, de los errores. Ahora, hay algo muy bonito del autoconocimiento que me gusta y que tiene que ver con que es un proceso. A veces uno dice, no, ya tengo 40 años, entonces yo ya no tengo la posibilidad de aprender este tema, pero no es así, porque el autoconocimiento es un proceso que vamos viviendo día a día. Esto es algo exponencial, ¿ya? ¿Y por qué es exponencial? Porque a medida que vamos creciendo, a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo más de nosotros mismos. Y fíjense de que en la medida que tengo muy asentada nuestra identidad, los desafíos y los retos de la vida también se hacen más llevaderos, porque tenemos más claridad de dónde está nuestra fortaleza y de cómo podemos salir adelante, ¿no es cierto? Y cómo podemos llevar la resiliencia ocupándola a nuestro favor, ocupando, ¿no es cierto?, todo a nuestro favor. Y es súper importante esto, porque si el autoconocimiento es un proceso, yo te pregunto a veces en los niños, ¿cómo podemos trabajar el autoconocimiento de los niños? Porque un niño, ¿no es cierto?, los niños comienzan desde muy pequeños a sentirse, ¿no es cierto?, a saber dónde están sus fortalezas.
pero también son muy vulnerables y susceptibles a lo que nosotros como adultos podamos decirle. Entonces, si a un niño que está en aprendizaje, por ejemplo, de la lectoescritura, de alguna habilidad, y tú le dices, y si comete un error y tú le dices, oye, que te cuesta, ese niño va a creer que eso sí es verdad, y su autoconocimiento va a generar ese patrón de decir, es que a mí me cuestan las matemáticas, es que a mí me cuesta el lenguaje, lo incorpora como parte de su autoconocimiento. Y es por eso que, porque es un proceso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo es el lenguaje que ocupamos en nuestros niños, porque ellos también están en un proceso de crecimiento, ellos también están en un proceso de aprendizaje, y lo comentaba también el otro día, y que nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de desafiarlos a ser mejores, a creer en sus potencialidades, porque lo que para ellos es autoconocimiento está muy ligado a lo que un adulto le diga. Y eso que el adulto le dice, él lo va a incorporar como parte de él, y su autoconocimiento, su percepción va a estar, en su autopercepción va a estar incluso hasta grande de que a mí me cuesta, es que yo soy lento, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque es muy importante esto de entender el proceso, porque si hoy día estamos acá, no estamos acá solamente para entender estos conceptos desde el adulto, sino también entenderlos para poder ayudar a las generaciones también más pequeñas, a los adolescentes, a los niños. Y si yo tengo la posibilidad de relacionarme con un niño, ya sea desde la maternidad, desde la tutoría, desde la educación, a mí me cabe un deber tremendamente importante de que mi lenguaje también tiene que estar en función de que ese niño crezca desde un autoconocimiento de un desafío, ¿no es cierto?, para la vida, y que ese niño tiene fortaleza, tiene habilidades, tiene un valor tremendamente importante para la sociedad, ¿verdad? Entonces es interesante este tema porque cuando los niños empiezan a reconocer sus capacidades, las van asentando. Y estas capacidades se transforman en fortalezas, y las cosas cuando se les corrige de buena manera se van a transformar en desafíos, y finalmente el niño va a crecer sabiendo de que todo se puede hacer a los diferentes ritmos. Pero los adultos también es importante, y también es un proceso, porque a veces también, como yo le decía, a veces digo, no, yo ya tengo más de 40 años, no me sirve este tema, yo ya no aprendí. Créeme que sí, porque el ser humano está en expansión. El universo está en expansión todos los días, y nosotros somos parte de este universo. Por lo tanto, nosotros los seres humanos también podemos seguir expandiéndonos día a día. Y eso es muy bonito, porque el autoconocimiento, si yo no lo puse en mi vida antes, o tuve una pésima relación con los adultos en mi infancia, yo hoy día tengo la posibilidad de decidir si este tema es importante para mí. ¿Ya? Yo puedo decidir que ese tema es importante para mí, puedo aprender a fortalecer mi autoestima, puedo aprender a buscar dónde están mis fortalezas. Yo decido, ¿no es cierto? Si yo quiero decidir vivir en bienestar y sé que este tema es uno de los pilares más importantes, no importa lo que pasó para el pasado, porque ya no lo puedo cambiar. Lo importante es lo que tú decidas hacer con este tema hoy día en el presente. Y cómo me voy a relacionar conmigo, y cómo ese amigo, digo yo, ¿no es cierto?, esta relación conmigo me va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollarme de una mejor manera con los demás. Y otro concepto que a mí me encanta, que yo lo manejo, también lo hablo mucho, es que el autoconocimiento, si es un proceso, es un viaje. Es un viaje tremendamente maravilloso, que parte desde que estamos en el vientre de nuestras madres, y así va avanzando y vamos desarrollándonos de manera exponencial. En la infancia siempre es importante tener atención a cómo nos relacionamos con otros, pero también en los adolescentes, ¿ya? El adolescente necesita mucho también este apego, ¿no es cierto?, emocional con adultos donde él se sienta seguro, ¿ya?, donde, digamos, nosotros los adultos podamos decirle a nuestro hijo adolescente, a nuestro alumno adolescente, decirle, en mí tú tienes un espacio seguro. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hoy día se ve mucho, que los adolescentes están buscando lo que no encuentran en su núcleo familiar, en un núcleo de las redes.
le están buscando ese afecto, esa palabra de aliento, la buscan fuera, y muchas veces allá afuera no es lo más indicado. Y hoy día estamos cayendo en que los jóvenes están asentando su propia identidad y están asentando sus propios valores en cosas que están en la red, están ahí en el celular. Entonces eso también es súper importante, que tengamos ese cuidado de que el proceso del autoconocimiento es un viaje que necesita de otro, especialmente en la infancia, especialmente en la adolescencia, y nosotros los adultos también necesitamos compañeros de viaje en este tema del autoconocimiento, pero sí, nosotros tenemos también mucha mayor, no sé si voluntad, pero yo creo que tenemos mayor responsabilidad en decidir poner este tema en nuestra vida, para lograr un mayor bienestar. Ahora, ¿qué me puede traer este tema del autoconocimiento? Me trae lo primero, el bienestar emocional, ¿ya? Y eso es muy importante, porque el conocerme a mí mismo, el saber dónde está mi fortaleza y dónde están mis desafíos, primeramente me genera mayor bienestar emocional, porque yo tengo muy claro cómo voy a reaccionar, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis motivaciones, qué es lo que me hace feliz, y voy a ir caminando en ese lado. Entonces, conocernos a nosotros mismos nos permite descubrir qué queremos en la vida. ¿Ya? Recordemos que el bienestar tiene que ver con cómo yo mejoro mi experiencia de vida presente, que lo dijimos en el episodio anterior. Si el bienestar me permite mejorar mi vida presente, el autoconocimiento claramente es un pilar tremendamente importante para saber dónde está mi felicidad, qué es lo que yo quiero venir a hacer, dónde están mis fortalezas y cómo me quiero relacionar conmigo y con los demás. Y eso me permite operar en el medio. Todo el autoconocimiento me permite operar en el medio. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo vamos con este tema? ¿Qué importancia va tomando en mi vida? ¿Si le estoy dando el lugar que se merece? Yo te voy a compartir de que el autoconocimiento primero nos permite saber quiénes somos, tener una autopercepción, la capacidad de percibirnos a nosotros mismos como personas que tienen cualidades y características, ¿no es cierto?, que nos van a diferenciar de otros y otras. Una autoobservación, nos podemos reconocer a nosotros mismos, por ejemplo, y saber quiénes somos. Hay un ejercicio súper interesante que uno hace que tiene que ver con describir a las personas, y la persona tiene que saber si esa descripción corresponde a ella. Estamos, ¿no es cierto? Tenemos esa autoobservación, que alguien diga, oh, sí, esa parece que soy yo, o este parece que soy yo. Y obviamente la autoestima, que es la percepción y la valoración que tenemos de nosotros mismos. Y esto es muy importante. Yo creo que la autoestima es muy, muy importante, especialmente hoy día en nuestra vida con los niños y con los adolescentes. Porque eso me va a llevar a una autopercepción, que es aceptarme tal cual soy. Y eso es muy importante, porque muchas veces hemos crecido muy descontentos o descontentas con quienes somos, incluso con cómo nos vemos en el espejo. Y la autopercepción es muy importante, la autoaceptación, perdón, es muy importante. Saber llamarnos tal y cual somos. Y eso no significa que tú puedas decir, no, que si yo tengo esta característica que para a lo mejor es negativa, me tengo que aceptar. No, porque la autoaceptación también tiene que ver con saber quién soy, valorarme, amarme, y también decir, esto a mí me limita y yo lo puedo mejorar. ¿Ya? Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo día a día. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué es el autoconocimiento para ti? ¿No es cierto? ¿Qué lugar tiene en tu vida? ¿Dónde están tus mayores desafíos? Y como te decía yo, también te voy a entregar algunas herramientas, porque vamos a hacer un ejercicio súper cortito. Si estás en tu oficina, si estás en un lugar tranquilo, si no, a lo mejor lo puedes hacer después, pero vamos a hacer como un check así rapidito de cómo está el autoconocimiento en tu vida. Entonces te quiero invitar a que tomes una hoja de papel, ¿no es cierto?, ahí mismo en el celular, en las notas, y te quiero invitar a escribir 10 características tuyas, que no van a ser físicas, por esta vez no son físicas, solamente características de este ser interior, pero tienes solamente 3 minutos. Así que
si estás ahí escuchando esto, haz el ejercicio, pon tu temporizador en 3 minutos, toma lápiz y papel y ponte en acción, ¿ya? Durante 3 minutos vas a escribir 10 características tuyas, recuerda que no son físicas. Y cuando paren los 3 minutos, no puedes escribir más, así como Masterchef, manos arriba, ¿ya? Sin hacer trampa. Entonces, una vez que hayas hecho el ejercicio, pregúntate, ¿este ejercicio se te hizo difícil? ¿Se te hizo fácil? ¿Dónde estuvo tu mayor desafío? ¿Ya? Y te invito a que me comentes, escríbeme referente a este capítulo, ¿qué te pareció este tema? Son cápsulas cortitas. Referente al autoconocimiento, ¿este autoconocimiento está presente en tu vida? ¿Crees que es importante ponerlo en tu vida? Y cuéntame cómo te fue con el ejercicio. Recuerda, en 3 minutos escribir 10 características tuyas. Y bueno, y así llegamos al final, ¿no es cierto?, de este episodio. Coméntame si lo que vimos hoy día te hizo sentido, ya cómo vas conectando con este tema del autoconocimiento. Recuerda que leo tus comentarios y obviamente si tienes alguna duda, si quieres algunas herramientas, escríbeme también de qué otros temas te gustaría que conversemos. Te voy a compartir que vamos a ir pasando por todos los pilares del bienestar y cuál es la importancia de ir trabajando cada uno. Y en cada episodio te voy a ir dando así un pequeño ejercicio como este, que es un ejercicio flash, para que puedas ver cómo está este tema en tu vida. Así que te espero, te leo los comentarios. Muchas gracias por escuchar este podcast, que tengas un hermoso día. Recuerda compartir y comentar, ¿no es cierto?, para que este tema pueda llegar a muchas personas más. Muchas gracias por estar aquí conmigo y recuerda que todo lo bueno y lo bello siempre te alcancen. Nos vemos el próximo miércoles, porque el tema de la otra semana está relacionado con la importancia de la gestión emocional, y ahí también te tengo un pequeño ejercicio flash para que veas cómo estás en este tema. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao.